Bueno, muy buenas noches. Vamos a acercarnos al tema Jesús, el misionero por excelencia, a partir de esta perícopa que nos presenta la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Son 4 breves versículos de los cuales vamos a tratar de sacar aquella figura que nos presenta precisamente de Jesús como un misionero por excelencia. Quisiera empezar haciendo una breve alusión a lo que es la carta a los Hebreos. Yo voy a tratar de hablar a partir de estos 6 puntos. Primero, la carta a los Hebreos en términos generales. Luego un poco lo que es la estructura y el contenido de la carta. Y luego ya me voy a centrar en el texto que me pidieron para la reflexión de esta noche. Luego vamos a descubrir lo que la cristología de este texto, luego unas conclusiones y finalmente un título. El título que yo le doy a la perícopa no es precisamente el título del tema, que es Jesús, el misionero por excelencia. Sin más preámbulos, entonces vamos a hablar un poco de lo que es la estructura, lo que es la carta a los Hebreos en términos generales. De pronto muchos de ustedes ya han leído esta carta y tendrán algunos conocimientos de lo que el escritor sagrado quiere y pretende que nosotros, lectores de hoy y los lectores del pasado, puedan comprender de ella. Hay que empezar diciendo que la carta a los Hebreos por su contenido, es uno de los escritos más solemnes y más importantes del Nuevo Testamento. Pero al mismo tiempo es uno de los textos más difíciles de estudiar a nivel exegético. ¿Por qué? Porque nos plantea 3 problemas. El primero es que no es carta. El segundo es que no es a los Hebreos. Y el tercero es que no es de Pablo. Eso nos lo dicen los escritos hoy, los estudios bíblicos, porque a Pablo se le atribuyeron durante muchos años 13 cartas. Hoy la exégesis nos dice que al menos de esas 13 cartas, 7 corresponden a Pablo. Y por eso es que nosotros nunca, o ustedes nunca han escuchado cuando se lee un texto a los Hebreos, que se diga carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Eso nunca se dice, precisamente porque no es una carta de Pablo. Pero bueno, aquí no nos interesa el escritor, aquí nos interesa es el mensaje que nos quiere transmitir el escritor sagrado en este texto. La carta a los Hebreos la deberíamos considerar más bien como el mismo autor la considera en el capítulo, ella tiene sino 13 capítulos. En el capítulo 13, en el versículo 22, el mismo escritor sagrado nos está indicando de qué se trata. Y nos va a decir precisamente que el género al que pertenece la carta a los Hebreos está precisamente en el intermedio entre el género epistolar y el propio de un discurso o de un sermón escrito. De hecho, la primera parte de la carta es como una especie de sermón. Es como si el escritor sagrado estuviera dando unas indicaciones dogmáticas. De hecho, ahorita cuando veamos un poco lo que es la división de la carta, la primera parte es dogmática, la segunda parte ya son instrucciones sobre todo de tipo moral y otros. Bueno, no voy a ahondar mucho en lo que es la carta a los Hebreos porque no vamos a estudiar toda la carta, simplemente es importante saber algunas cosas para entender mejor la perícopa que vamos a trabajar. Bueno, en la carta a los Hebreos, la estructura y el contenido, los críticos han encontrado dificultad para determinar con precisión el plan de la obra. Y por eso muchos la dividen en 2 partes y otros los van a dividir en 3 partes, que es lo más clásico de lo que tenemos de las divisiones que se puede hacer de esta carta. En 2 partes, la primera que es la parte dogmática y la segunda la parte moral o la parenética. La parenética quiere decir instrucciones que está dando el escritor.
Y los que la dividen en tres, la colocan la palabra de Dios, el sacerdocio de Cristo, llamada a vivir como cristianos. La carta a los hebreos nosotros la hemos conocido siempre como una carta que nos quiere, sobre todo, indicar esa dimensión sacerdotal de Cristo. Por eso, a veces la lectura misma de esta carta puede ser un poco pesada en ese sentido, porque el escritor sagrado quiere meternos por los ojos y por los oídos lo que significa el sacerdocio de Cristo. Ese es el contenido principal de la carta. Bueno, ahora vamos a ver el texto. Vamos a escuchar el texto. Ustedes pueden abrirlo si quieren en sus Biblias, que es el capítulo 1 de la carta a los Hebreos, los primeros 4 versículos. Dice: muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y Él, que sostiene todo con su palabra poderosa, llevada a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más excelente es el nombre que ha heredado. Palabra de Dios. Bueno, estos son sino esos 4 versículos. Vamos a empezar volviendo a releer versículo por versículo. Tenga la amabilidad de alguien de entre el público que quiera leer solamente el primer versículo. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas. Muchas veces y de muchas maneras. El escritor sagrado quiere insistir que desde siempre Dios nos ha hablado. Pero aquí entramos en el primer problema que nos presenta el texto. Porque el texto dice que Dios nos ha hablado. No nos ha dicho que Dios se ha presentado. O que a Dios, recordemos lo que decía el padre Humberto ayer, o que a Dios lo hemos visto, o alguien lo ha visto. Pero resulta que el primer problema está ahí porque aquí simplemente dice de muchas maneras y muchas veces ha hablado. Pero si vamos al Antiguo Testamento, vemos que Moisés habló con él cara a cara. En el capítulo 33 del libro del Éxodo presenta un diálogo muy coloquial entre Moisés y Dios, donde Moisés dice haber visto a Dios. Luego en el capítulo 24 también aparece cuando Moisés sube con Aarón, Abiud y otros 70 ancianos más a la montaña para ver al Señor. Y citando otro espacio de la Biblia, en el capítulo 6 del libro de Isaías, nos dice el profeta: vi al Señor sentado en el trono. Entonces ahí está el primer problema, que aquí en la carta a los Hebreos nos está hablando de la voz de Dios que habla, pero no de un Dios que se deja ver. ¿Cómo entonces poder entender precisamente eso que nos está diciendo el escritor sagrado? Es que él desconocía el Antiguo Testamento, o simplemente nos quiere recordar que en realidad nadie puede ver a Dios. El Evangelio de Juan nos va a decir solamente el Hijo puede ver a Dios. Y ni siquiera el Hijo, porque aquí nos va a decir, el Hijo es la voz de Dios, la voz de su Padre. Y ahí vamos a leer entonces el segundo versículo. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo.
Él está colocando al Hijo por encima de la voz de los profetas. No porque Dios quiera poner en un menor grado la voz de los profetas, sino que la voz de los profetas, por decirlo de alguna manera, era imperfecta. Solamente alcanzamos la perfección en la voz de Cristo y en la presencia de Cristo. La perfección y la plenitud. Por eso el escritor sagrado recuerda que por encima de esos profetas que también hablaron en nombre de Dios Padre, está su Hijo, que es el único que viene a hablar. Es decir, la pluralidad es imperfección, la unidad es perfección. La pluralidad de muchos y de muchas maneras y de muchas veces es imperfecta. Esta, que es única, que es Jesús, el que está hablando, esa es la perfección de la voz del Padre. Bueno, muy bien. Vamos ahora a leer el tercer versículo. El Hijo, que siendo reflejo resplandeciente de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas mediante su palabra poderosa, y que después de habernos purificado del pecado, se sentó junto al trono de Dios en las alturas. Nos está diciendo en este tercer versículo, primero hay varios títulos que le da a Jesús, porque lo nombra heredero, y nos está recordando que habría que volver. Si uno fuera a hacer un estudio más profundo de esta perícopa, tendríamos que ir al libro del Génesis, a los orígenes, porque en realidad esta perícopa lo que nos está presentando es una realidad entre dos, entre lo que es la escatología y la protológica. Protología quiere decir principio o tratado del principio. Y este texto es precisamente eso, algo que está entre lo escatológico y lo protológico, que nos lleva precisamente a los orígenes. Porque nos está diciendo que desde el origen ya el Hijo estaba y todo fue hecho por Él y para Él. Y por eso lo nombra heredero de la creación. Entonces, eso indica que tendríamos que hacer memoria precisamente de aquello que nos dice la Escritura en el libro del Génesis. Hay que resaltar aquí lo que significa precisamente la figura del Hijo como representante del Padre, porque es no solamente la palabra, ahora también es el rostro visible del Dios invisible. Jesucristo se convierte en ese rostro visible de ese Dios invisible. Bueno, vamos a leer el cuarto versículo. Así llegó a ser tan superior a los ángeles, cuanto incomparablemente mayor es el nombre que ha heredado. Mayor que los ángeles. Aquí vamos a dos cosas. La primera, la insistencia del escritor sagrado para presentarnos a Jesús en esa plenitud por encima de la voz de los profetas. Y aquí nos está hablando y nos está presentando a Jesús por encima de los ángeles. Un tema que en la carta a los Hebreos va a empezar ahí en ese versículo 4 y va durante todo el capítulo 1 y el capítulo 2. Y por allá en el capítulo 12 va a volver a nombrar a los ángeles y finalmente en el capítulo 13, casi que al final. Podríamos pensar, ¿qué quiere realmente el escritor sagrado cuando nos está hablando precisamente que por encima de los ángeles está Jesús? Bueno, eso sería una pregunta que tendríamos que resolver. No la vamos a resolver esta noche, se las dejo de tarea. Si quieren venir a consultar en la biblioteca, con mucho gusto. Bueno, vamos entonces ahorita, simplemente yo quería colocar el texto en griego con la traducción y algunos colorcitos que ya les voy a explicar por qué. Para comprender mejor un texto que está en cuestión, a veces es importante saber la lengua en el que fue escrito, porque ya las traducciones, a veces el lenguaje cambia y nos cambia el sentido de algunas palabras. Lo primero que tenemos que decir acerca del texto, aparte del análisis que ya hicimos así
en carrerita de esos 4 versículos, hay que empezar diciendo, primero aquí aparece polú, que es la raíz con la que empiezan estas dos palabras para decir en muchas y en muchas porciones. Esto es una traducción literal, no es la que tenemos en nuestras Biblias. Y luego en muchas maneras, muchas veces y de muchas maneras tenemos nosotros la traducción. Esa insistencia precisamente de decir muchas veces y muchas maneras, quiere decir que Dios siempre es un Dios inventivo, creativo, que siempre está buscando la manera de comunicarse con su pueblo, de comunicarse con cada uno de nosotros. Y por eso Dios busca la manera de seguirnos atrayendo hacia Él. Luego, aquí en el mismo texto, hay que resaltar, que los verbos están en pasado. Por ejemplo, habló. Más adelante vamos a ver el verbo se sentó. Lo que indica, y ustedes podrían decir, Jesús ya habló, Dios ya habló, pero ¿acaso no nos sigue hablando? Ese habló se está refiriendo a esa voz que de cierta manera fue relativa, y ahorita esa voz que es la voz única, y que ya no hay relativismo en esa voz que nos está anunciando precisamente a Dios. Bueno, también aparecen unos verbos habiendo, difiriendo, heredando, que están ¿en qué? No, están en gerundio, en gerundio. Lo que nos indica, ustedes saben lo que significa el gerundio. El gerundio es una acción que se empezó a realizar, pero que se sigue realizando. Entonces, por eso, en este texto encontramos eso, que cómo se sigue realizando precisamente eso que está en la intención de Dios. Vamos a hablar entonces un poco de lo que es la cristología del texto. El texto, en los 2 primeros versículos, el sujeto es Dios. En el tercer versículo, el sujeto es el Hijo. Y en el 4.º versículo hay una frase comparativa, unida a lo anterior por un participio, hecho tanto mayor, con un solo verbo principal, recibió en herencia. ¿Qué significa eso? Lo primero, en que esos 2 primeros versículos el sujeto sea Dios. Ahora, Dios ahí aparece también adjetivado con un participio, el que habló, y con 3 verbos principales referidos al Hijo. Habló en él, lo constituyó por medio de él, hizo los siglos, o hizo el universo, según la traducción que tengamos. Luego, en el tercer versículo, el sujeto es el Hijo, sustituido, el Hijo, por un pronombre en relativo, el cual, adjetivado con 3 participios, el que es, el que sostiene, el que realizó. Y con un solo verbo principal, se sentó. Y bueno, y luego está la comparativa en el versículo 4. El periodo de tiempo que nos está mostrando la perícopa está presentando al Hijo. Comienza presentándolo a Él por medio de diversas opciones. En primer lugar, aparecen 2 adverbios compuestos, elegidos para dar una sonora introducción a la obra. Describen la forma variada y múltiple y fragmentaria en que Dios habló en la antigüedad a los israelitas. Y luego se resalta
esa pluralidad por la repetición de la partícula polú, que ya les explicaba ahorita, en el comienzo de las dos palabras que aparecen ahí. Podríamos decir que la oposición entre lo uno y lo múltiple tendrá una función importante en la argumentación de la obra. En este caso, la multiplicidad no será sinónimo de riqueza, sino que se da por supuesto, como heredado del platonismo y del Filón, que lo uno es lo perfecto, mientras que lo múltiple es lo imperfecto. Eso nos está indicando. En el texto a los hebreos, el múltiple y variado modo de hablar de Dios es el pasado en los profetas y se opone a la única vez que ha hablado en su Hijo Jesucristo. Entonces, podríamos decir que el texto que sirve como introducción a toda la carta a los hebreos o como un prólogo nos está llevando ya desde el principio de la carta al lector, nos está llevando para que nosotros descubramos al Hijo único de Dios que se comunica con nosotros y que comunica el mensaje de Dios Padre en términos de salvación y luego ya todo lo que viene en la misma carta en términos del sacerdocio de Cristo, que es un sacerdocio único. Bueno, yo quisiera detenerme para la reflexión en un versículo que cuando lo estaba leyendo me llamó mucho la atención y ya lo vamos a ver, porque vamos a volver a leer el versículo 3, solamente el versículo 3. Uno nomás que lo lea, durito. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Muy bien, vamos a ver la segunda parte de ese versículo, o sea, es decir, la parte B de ese versículo 3. Ahí hay una cosa muy interesante y empieza diciendo, después de habernos purificado, después de habernos limpiado, si lo queremos decir, de los pecados. Dice, y después dice, después de eso, ¿qué pasó? Se sentó a la derecha. ¿Eso qué puede significar así como nosotros lo leemos? ¿Qué nos indica eso así como nosotros? ¿O qué nos hace pensar? ¿Qué nos hace pensar ese pedacito que acabamos de leer? Nos hace pensar en la crucifixión del Señor. ¿En qué más podemos pensar? En el amor de Dios que nos entregó a su Hijo para librarnos del pecado. En ese amor de Dios que nos entrega a su Hijo para librarnos del pecado. Muy bien, ¿qué más podemos pensar? La misión que tenía que cumplir, Blanca. La penitencia. Penitencia. Se sienta. No vamos a decir lo que el texto no dice. El texto dice que se sentó, pero no nos dice que estaban hablando. Se sentó. ¿Listo? Bueno, muy bien. Podríamos decir que desde el principio hasta el fin, los ojos del escritor van a estar puestos en el sufrimiento. Y por eso a mí me llamó la atención ese versículo. Jesús tuvo que atravesar el umbral del sufrimiento y sumergirse precisamente en el mismo sufrimiento. Lo que usted decía acerca de la cruz, es eso, el dolor y el sufrimiento. Para así poder precisamente llegar a la resurrección. ¿Por qué me llamó a mí la atención este versículo y por qué quiero hacer énfasis en él? Porque eso nos hace suponer precisamente que el sufrimiento
es como si fuera la clave indispensable para entender a Jesús. Según lo que dice ahí, ¿cierto? Porque estamos trabajando en esos 4 versículos. No vamos a pensar en otras perícopas, sino en esta. En esta perícopa, en ese versículo, pareciera que el escritor sagrado nos estuviera diciendo que el sufrimiento es la clave indispensable para conocer o para entender a Jesús. Ahora yo les lanzo la pregunta a ustedes. ¿Qué les parece eso que nos está presentando el escritor sagrado? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Es sí o es no? ¿O puede ser relativo? ¿O por qué esa intención precisamente de hacer un hincapié en ese sufrimiento y de tener que pasar luego por esa purificación para llegar luego a la resurrección? ¿Qué nos hace pensar? Que el camino no es fácil. ¿Qué más podemos decir? Amor y misericordia. Es para renunciar al hombre viejo y poder hacer el hombre nuevo, o sea, recibir el hombre nuevo. Es lo que Dios quiere. Es decir, que ese hombre, para ser hombres nuevos, tenemos que pasar por ese sufrimiento. Sí, porque debemos renunciar a lo que es la vida, que es el hombre, el mundo, para poder Pero seguimos en el mundo. No digamos lo que no dice el texto, porque eso dice por allá en otro pasaje de la Biblia, pero no, en este texto. Ajá. Mire, el texto nos está hablando precisamente de un dolor físico, porque nos está hablando de un dolor físico que tuvo Jesús, y que ese dolor físico tiene un papel de mediación y de purificación. Y lo hermana precisamente con todos los seres humanos, que físicamente tienen que pagar tributo a la injusticia, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ¿a qué voy yo? Hoy en día, cuando el dolor no es tan apetecido, cuando hoy le huimos al dolor, o dígame si no, yo creo que todos nosotros de cierta manera le tenemos miedo al dolor. Cuando tenemos un dolorcito buscamos una pastilla. O cuando hay un dolor tratamos de solucionar ese dolor lo más pronto posible. Es decir, que la pregunta que yo les hacía, si es necesario, según lo que nos plantea el Escritor Sagrado, ese sufrimiento precisamente como una clave para entender a Jesús, eso depende de cada uno de nosotros. Porque si para alguien el dolor puede ser sanador, puede ser purificador y puede ser transformador, para otros el dolor hace parte del mal que no queremos. Y es que ni siquiera Dios mismo quiere el dolor para nadie. Entonces, por eso digo, y la respuesta la da cada uno de nosotros. Puede que alguien diga, en el dolor, en la enfermedad y en el sufrimiento, yo descubro el amor misericordioso de Dios. Y otro puede decir, en el dolor y en el sufrimiento, yo descubro el abandono de Dios. Entonces, la respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Ahí nos corresponde precisamente nosotros simplemente tratar de entender por qué el escritor sagrado está hablando precisamente de un sufrimiento. Porque no está ignorando el sufrimiento de Cristo en la cruz. Y porque más adelante se va a presentar a Cristo como víctima y como altar, hablando precisamente del sacerdocio en esa carta. Bueno, ustedes dirán, todo esto, ¿qué quiere decir entonces ahora con ese tema Jesús el misionero por excelencia? Yo diría, sin forzar mucho el texto, porque le decía yo a Felipe que no fue tan fácil tomar este texto para hablar de la dimensión misionera de Cristo. Yo hubiera tomado otro, por ejemplo, de los evangelios. Pero es lo que nos presenta la cartilla que prepara la conferencia para la Semana Bíblica. Bueno, yo diría, si hablamos de una excelencia de Jesús como misionero por excelencia, está precisamente cuando el mismo Dios hablando
a través del escritor sagrado, nos dice que la voz de Cristo está por encima de esas muchas maneras y de esas muchas veces que Él habló en la antigüedad. Lo que lo hace que la supremacía de su misión está ahí, en que Él es el enviado del Padre. Los otros fueron llamados por el Padre para una misión. Este es enviado por el Padre para la misión. Ahí estaría eso. Sin embargo, después de las conclusiones, yo les voy a compartir cómo titulo yo esa perícopa y por qué. Bueno, voy a permitirme leer lo que yo puedo sacar como conclusión de esta perícopa. Primero, Dios nos ha hablado a lo largo de toda la historia humana. Dios se ha preocupado de entrar en relación personal con nosotros. Esta iniciativa divina y esta perseverancia de Dios tiene suficientes motivos para maravillarnos. La palabra de Dios va íntimamente ligada a su acción, que le da toda la consistencia. El comienzo del sermón refleja esta realidad, ya que en una frase única va presentando sucesivamente la palabra de Dios y el misterio de Cristo, asociándolos estrechamente entre sí. Dios ha hablado en su Hijo. En adelante la palabra de Dios llega a nosotros en toda su plenitud, ya que ha encontrado su forma perfecta gracias a la encarnación de su Hijo, que es resplandor de su gloria e impronta de su ser. De todo ello se sigue que para nosotros la palabra de Dios y la acción de Dios van indisolublemente ligadas a la mediación de Cristo. Es en Cristo donde Dios nos habla. Es en Cristo donde Dios nos salva. El texto se mueve en dos dimensiones: exaltación escatológica y la función creadora. En la primera consiste en haber sido elevado a la condición de heredero universal. La segunda es una exaltación que culmina gloriosamente la vida de dolor y obediencia que el Hijo llevó para beneficio de toda la humanidad. A continuación de las dos etapas extremas del autor, el autor completa el cuadro con 4 movimientos descriptivos. Primero, la preexistencia divina con el Padre. Segundo, función sostenedora del universo. Tercero, función salvadora. Y cuarto, exaltación gloriosa. Eso es, así, a grosso modo, lo que podemos reflexionar de esta perícopa que nos presenta la carta a los Hebreos, haciendo precisamente en esos 4 versículos una introducción a lo que es toda la carta. Bueno, el título, yo lo titulo La palabra reveladora, una continuidad progresiva. Palabra reveladora porque Cristo mismo es la palabra y el que la revela es el mismo Padre. Y después la segunda parte del título es una continuidad progresiva, porque Cristo nos sigue hablando a nosotros y porque la palabra de Cristo tiene que continuar también a través de nosotros. Entonces, ese es el sentido que yo le doy precisamente al texto poniéndole este título. Bueno, antes de que, creo que algunos de ustedes recibieron un papelito si alguno quiere hacer una pregunta. Pero antes de hacer las preguntas o de recibir las preguntas, vamos a terminar con esta oración. Y luego yo les voy a hacer también unas preguntas a ustedes para la reflexión. Vamos a leerla a una sola voz. El Dios de la paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre de una alianza eterna,
os disponga con toda clase de bienes para cumplir su voluntad, realizando en Él, en nosotros, lo que es agradable a sus ojos, por mediación de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.